¿Usted considera que fue condenado injustamente, doctor? Yo fui condenado injustamente. A mí se me acusó de 3 delitos y ninguno se probó. ¿Cuáles fueron? Para recordarle a la gente. Lesión de confianza en el grado de instigador, asociación criminal y enriquecimiento ilícito. Ninguno de los 3 se probó. A mí me condenaron por otra cosa. ¿Por qué le mandaron? ¿Una condena política sería? Y me condenaron a mí porque era autor, dice, y yo no tengo ningún documento firmado. Y con 7,98 centavos de dólar, usted entra en la página web y está todo el caso de los 16 millones en los estrados de Nueva York. Y si querés, baja y te sirve de didáctica, si querés saber cómo se llevó a cabo un juicio civil. ¿Entendés? Se hizo en Estados Unidos, se recuperó, entre comillas, le doy fe, le doy la derecha al que no se recuperó y se recuperó 14 millones porque los otros se tragaron. Esa plata se devolvió a los 2 bancos. ¿Y dónde está esa plata? Supuestamente está disponible. Entramos en el tema, doctor. ¿Qué pasa? Otra cosa. Entramos en el tema, doctor. Otro punto. ¿Qué pasa si yo extornaba ese previsionamiento al Banco Unión? ¿Cómo quedaba el patrimonio del banco? ¿Positivo o negativo? Sí. Y si quedaba positivo, ¿por qué intervine? Hay mucho que cortar ahí. ¿Dónde? Disponible, dice, no hay problema. ¿Y por qué tiene que estar disponible? Dice, supuestamente en la liquidación judicial se tiene que pagar a sus acreedores y terminar con la sociedad anónima o personería jurídica llamado Unión, Banco Unión. Porque para crear un banco, primero se crea una sociedad y después tiene el permiso administrativo para operar por el Banco Central. Y lo que se le retiró al Banco Unión es el permiso administrativo para operar como banco y se le liquidó primero extrajudicialmente y después judicialmente. Entonces, la persona jurídica Banco Unión todavía vive y hay que cerrar eso, y para cerrar eso hay que pagar toda la cuenta a cero. Y no se pagó, es la presunción. No sé, profesor. Eso ustedes los periodistas tienen que averiguar dónde está esa plata. Porque la información que llegó, y vamos a entrar en todos esos detalles más adelante, es que se repartió ese dinero a los acreedores también. Eso es lo que llegó la información en el año ya 2010. Vamos a hablar de esto más adelante, ahora hacemos un breve corte, seguimos hablando, primera vez que lo hace de esta manera el doctor Julio González Ugarte, del caso de los 16 millones de dólares. Al parecer hay elementos nuevos que vamos a poner a consideración esta siesta. Ya volvemos. Tenemos que recordar el antecedente, doctor, porque sería injusto tenerlo aquí y no recordar eso, que lo tuvo en prisión por 7 años. ¿Cómo empezaba el caso de los 16 millones de dólares? Esa fue la lectura. Es un invento de novela. Primero, él nunca se probó de que nosotros íbamos a quedar con el dinero, para comenzar. Esa era la hipótesis. Bueno, pues después no puede condenar sobre hipótesis. Claro. ¿Entendés? Él dice de que nosotros íbamos a quedar con el dinero, y el dinero siempre, cuando se litigó en Estados Unidos, el dinero se litigó para recuperar el dinero de los bancos Unión y Oriental por el propio Banco Central, que no tenía que haber litigado, porque no es parte, porque ese dinero es privado, no es público, para comenzar. La confusión ya vino de que Nicanor dijo es público y que se fue Marquetales, Jata, Hueruta, la dinero, Mondajá, funcionario público, Yoguata, la tierra, todas esas tonterías. Y después le prometió a la prensa que iba a salir la sentencia condenatoria. Ahora, pero ustedes realizaron esa transacción, digo, vos formaste La parte... transacción se hizo de la siguiente manera. Por favor, doctor. Se fue de Interbanco, Paraguay, a una cuenta Trust del Citibank de Nueva York. ¿Qué significa eso, doctor? La cuenta Trust hoy en día ya se sabe que es una cuenta de confianza, es una cuenta específica para un fin específico con un contrato de promedio. En el departamento Trust del Citibank, que es como una segunda planta, con una oficial bancaria que se llamaba Dana Cohen y con un trustee, que hoy voy a hablar de trustee, ya sabes lo que es un trustee, ¿entendés? Que es una figura jurídica que tiene que ser un abogado autorizado para administrar recursos y que él, digamos, recibe una comisión. Eso se hizo, no es la utilidad de que iba a ser para nosotros, porque el dinero estaba a nombre del Banco Unión y Oriental. Ahora, pero ¿cuál era entonces la intención con el La depósito? intención era volver a abrir el Banco Unión, que para mi juicio en su momento se intervino políticamente.
Ahora, otra cuestión, es cierto. Para mi juicio personal. ¿Pero eso era legal? Y bueno, vos podés crear también, estimado, la situación. ¿Qué pasa? Yo te doy una línea de crédito. Vos te quedás, un banco puede tener dos situaciones. Puede tener iliquidez y puede tener insolvencia. La iliquidez significa que no tengo caja para una corrida. O sea, para pagarle a todos los ahorristas por una cuestión, digamos que alguien dijo de que ese banco no tiene plata para pagar. Y la insolvencia significa que mi patrimonio es inferior a mi pasivo. O sea, Pero mi según la activo. investigación, doctor, no se explica que la intención real de ese depósito era para lo que usted está mencionando ahora. ¿Cómo que no? ¿Y a nombre de quién estaba? Y por eso, con 7,98 centavos de dólar, puedes ver qué es lo que se discutió allá. Se dice que siempre el dinero es del Banco Unión y Oriental, jamás ningún nombre tuvo de por medio. Para la gente que está al otro lado. Perdón. Es más. Al directorio del Banco Central, por nota del señor Tula, se le ofreció devolver 16 millones de dólares, pagar 200.000 dólares a los abogados litigantes y poner a consideración del Estado paraguayo un proyecto para agua potable para el Chaco de 183 millones de dólares. Por escrito, se presentó, por escrito. ¿Y con quién se dialogó? Con el abogado de Tula, con el abogado de Ávila y con el abogado del señor, no me acuerdo, Galo Quintero, o sea, que era Enrique Cornahueter, paraguayo. Y se presentó y llegó al directorio y se rechazó. Entonces, ¿por qué? Porque se terminaba el caso. Ahí entonces, pausa, la doctor. parafernalia política, ¿dónde quedaba? Bueno, Luis presume su buena fe hasta hoy día, en el Yo te caso voy a decir una suyo. cosa, esa novela que contó recién, solamente lo cree él. Primero, la operación de alto rendimiento. Acá tengo un documento que te voy a dejar, de en qué consiste, que es buy and sell de venta, compra y venta de títulos interbancarios. Este es un estudio jurídico que figura en internet. Acá tenés todo el ABC de lo que es un alto rendimiento y lo que es que el Banco Mundial, que el BI, que no sé qué cosa. La otra cosa, está lleno de mentiras del fiscal. Ese fiscal que estuvo ahí me dijo a mí personalmente que los documentos que se presentaron en el juicio y que nos permitieron a nosotros en ese momento poner los documentos que ellos extrajeron, el contrato, el destino de los fondos, que nosotros quisimos poner porque es temporáneo durante el juicio. Ese me dijo a mí de que ahora los documentos extraditados se traen por la embajada americana. Y yo le dije, pero decime una cosa, ¿vos te haces o solo? Le dije. Nosotros mandamos 17 exhortos a Estados Unidos en la etapa de investigación. 17 exhortos. Y después cuando le acusó acá a Tula y al otro, vino un oficial de la CIA, vino acá en el Paraguay, que tiene con sede en San Pablo, a decir cuál es el delito que cometieron esta gente en Estados Unidos, Tula y eso. Dígame cuál es el delito. Ahora, doctor, pero en un usted sí momento dado, faltaba doctor, entonces la pregunta es, ¿por qué si estaban tan seguros de lo que estaban diciendo ahí, no esperaron la finalización del juicio civil en los Estados Unidos y después metían en el penal? ¿Por qué se apuraron en sacar el penal primero? ¿Dónde se ha visto que a una persona se le sentencia por un hecho delictivo, que te quisiste quedar con el dinero, que te quisiste enriquecer, que todas esas cosas, sin tener ningún documento? Doctor, en un momento dado usted dice, no sé si para volver a reiterar, el dinero que ustedes depositaron a este banco en Nueva York, Citibank específicamente, Sí. ¿era como para qué? Y justamente era para abrir los dos bancos. El Banco Unión. Claro, Pero sí. ese dinero se podía o no tocar. ¿Eh? Ese dinero que usted acaba de mencionar, que era para volver a Abrir. capitalizar al Banco Unión, sobre todo, ese dinero en aquella oportunidad no se podía tocar, doctor. No. ¿Quién te dijo que no? Esa es la pregunta que le ¿Quién dijo transferimos. eso? Él dice que era ilícito. No existe ni un... Lo que dice la ley es que el dinero que se recauda de la liquidación de los activos del banco deben ir para pagarse a los acreedores. O sea que esos bienes estaban embargados.
No. No estaban embargados. No, porque estaba en liquidación extrajudicial o de instancia administrativa. El dinero, cuando estaba Ortiz Belli, que después fue miembro del directorio, el dinero, y tomó, creo que Espínola, que se iban a tomar el Banco Unión, el dinero estaba afuera. Y el dinero, para que entre los Estados Unidos en el Citibank, se hizo James Mead Group, se llama la empresa. Entren en internet, si no me creen a mí, no vayan a creer. A mí no me crean nada. Entren por la vía que corresponde en internet. Otra consulta, es doctor. una empresa que se encarga de hacer el Foreign Report. Ningún dinero en los Estados Unidos puede entrar si no tiene un origen lícito. Y ellos revisaron la ley de banco. No, claro, pero ustedes como ¿Por qué institución... transfirió Interbanco? Pero ¿quién le diría que no a un director de un banco central? Yo lo que digo, ustedes como banco y ustedes como miembros de la función pública, ¿podían utilizar ese dinero por más noble que sea el destino? Es que yo no utilicé ese dinero. Eso se tomó una decisión de los liquidadores hablando con los accionistas. En ese entonces. Fueron ellos. Claro. Solo que le responsabilizan a usted como instigador, como el cerebro de la Claro, operación. supuestamente yo sé. Entonces viene y me dice, ¿cómo es la cosa? Y hay que hacer esto, aquello. Yo le ayudé a ellos. A vos sí lo orientaste, eso sí es y cierto. yo hablé con Escabones. Y usted viajó también a Hablé Europa con para el- hacer los trámites. Claro, lógico, para verificar si se iba a hacer bien. No, yo no estoy negando. En el juicio, por eso me pusieron como actor, porque yo sabía todo. Pero usted, su propósito particular era capitalizar de vuelta a estos bancos de Yo quería liquidación. que se abra el Banco Unión, por dos motivos. ¿Cuál? En primer lugar, Tito Escabones para mí fue uno de los mejores banqueros que tuvo el Paraguay, porque creó un banco privado de la nada y fue más grande que el Banco Nacional de Fomentos entonces. Por una voracidad, que me reservo el nombre en ese entonces, incluyendo organismos internacionales que querían comerle la tarjeta porque él estaba facturando $1,5 millones de dólares aproximadamente por el sistema de tarjeta, que él creó en el Paraguay. Él es el que impuso el sistema de tarjeta y ya miraron bancos internacionales para poder agarrar. Entonces le pidieron a él el 50% de la sociedad. Después que se había debilitado con Ahorros Paraguayos en la empresa vinculante. Y vos decime, pero eso está mal. Claro, en el contexto de la ley que teníamos, la anterior Ahora, ley, doctor, se permitía esas cosas. pero si salía bien la operación, ¿qué iba a ganar usted? Yo, ¿sabes lo que yo iba a ganar? Si ganaba ¿Sí? algo, yo iba a ganar, por ejemplo, probablemente después de salir del banco, trabaje en el Banco Unión o probablemente tenga algún tipo de beneficio personal. O sea, económico. Claro, económico. De los intereses, es decir, esa presunción también estaba dentro de la De los planificación intereses de los ustedes. 16 millones. No. De los intereses del banco, sería una especie de accionista del Banco Unión usted. No, de Pero hecho, el señor Tito Escabones de le hecho, hubiese dado de dinero. hecho, mi padre fue accionista privilegiado del Banco Unión. Y nosotros cuando murió él éramos todos accionistas. O sea que también tenía interés de parte usted. Claro, en Yo eso. tenía Intereses interés personales, en claro. reflotar el banco. Ahora, ¿y cómo se da esa doble función? Siendo parte del directorio y también cuidando intereses del sector privado. Es que yo tengo que cuidar los intereses del sector privado que estoy en el Banco Formaba Central. parte de su función, dice. Claro, si yo como Banco Central, a través de la superintendencia, estoy cuidando los intereses de toda la gente que deposita dinero. Así como usted vende la historia, todo lo que dicen los demás parece una novela. Lo suyo también pareciera una novela. ¿Desde qué perspectiva? Permítame, por favor. Claro que sí, parece. ¿Por qué? Yo Porque no pareciera estoy que usted discutiendo, utilizó su lugar en el directorio del BCP para enfrentarse a una especie de mafia financiera, que querían sacarle de competencia a un banco que estaba teniendo un alto rendimiento. Y lo lograron con la intervención, posterior liquidación. Entonces, con esta operación usted quería darle vida de vuelta a un banco. El banco querían tomar gente en ese entonces políticamente. Querían tener un pie adentro. Querían como hacerse accionista. parte del negocio porque había plata. El Banco Unión es un banco solvente, por donde lo mires. Pero se fue a liquidación. Profesor, escuchamos una cosa. Yo puedo provocar la liquidación. Se provocó la liquidación. Para mí sí. ¿Y quién lo hizo? Para mí, y del propio Banco Central vino la cosa. Es más, el edificio del Banco Central, el edificio del Banco Unión, voy a contar una anécdota, el edificio del Banco Unión se garantizó para una línea de crédito. Se pagó toda la línea de crédito. Se pagó toda la línea de crédito. Y tenían que devolverle ese edificio al Banco Unión. Como activo, levantó. ¿Qué hizo el departamento jurídico de ese entonces? Extendió el crédito que se le dio sobre las cuentas de categoría 1.
Y usted no puede extender, digamos, una hipoteca si no es con otra hipoteca. Ajá. Y yo estaba en... si yo estoy contando una novela, es cuestión de ya revisar los libros. No me crean a mí. Por eso digo, usted Es la dentro del misma BCP cosa. era el adversario de un entorno que quería destruir al Banco Unión. Y dentro de toda esa operación también están los No, 16 estaba millones de destruido dólares. ya el Banco Unión cuando yo estuve en el directorio. Ya se destruyó. Pero usted quería revivirlo. Sí mismo. Y tenía Parece que enfrentarse sí, a un sistema. Es cierto, pareciera ser que es toda una novela como que hay demasiada También buena así fe de yo, parte, también yo de fui, parte ya- tuya, doctor. También yo fui fiscal de la tesorería, el caso Becker. También fui el jefe de pago de los ahorristas. Y hay muchas cosas. Ahora para- pareciera ser, perdón, Yo Roberto, soy pero novelero, porque, ponerle ¿sabe que cuál yo es sea novelero. La sensación también Ponerle que yo sea que se novelero. hizo ¿está esta bien? operación de una manera así muy sigilosa, muy No, secreta. No, porque yo le presenté el proyecto al directorio del Banco Central. Sin la presencia del señor Ashwell. A los otros 3 miembros del directorio yo le presenté. ¿En qué consistía la cosa? No es cierto eso. Yo le presenté, ellos sabían todo lo que yo hacía. Por eso era más fácil. Lo que pasa es que como a mí me envolvía con el presidente era. La idea era que porque si me tumban a mí, a Julio González, ¿qué es lo que era Julio González? Un funcionario que hizo carrera en el Banco Central, llegó al directorio y nada más. Pero ¿qué mérito era tumbarme a mí? Nada. El objetivo era el presidente. Y en ese entonces estaba Mario Pastore, que entró por el pacto de gobierno que hicieron después de la caída de Cuba. Pues es un tinte político muy importante. Doctor, muchísimas gracias por todo. Para redondear su participación, nos gustaría tener más tiempo para contar todas las anécdotas. Por eso te A quedé largo. 15 años de este hecho, ¿cómo hoy usted revisa su participación como protagonista en esta historia? ¿Como víctima de qué? ¿O cuál es la conclusión que tiene de todo esto que pasó? Y yo, mi conclusión es que yo coyunturalmente estuve en el camino de un proyecto de conspiración política y utilizaron ese argumento y la prensa, el medio que dio énfasis a ese, también estaba en la conspiración. Es más, si yo soy cuentero, entonces también el cuentero Jaerli, que él mismo dijo que se conspiró en un momento dado y que estuvieron reunidos cuando tuvieron que viajar a Miami y se le pagó el pasaje y toda la estadía a Luis Vareiro. Entonces, todos estamos en era una conspiración. Yo estuve en el camino. Por eso, a mí, en este momento, cuando sea el momento, y en el exterior, yo voy a presentar la instancia que corresponda y voy a retrotraer todo, pero desde afuera para adentro. ¿Qué es lo que va a presentar? ¿A quién va a demandar? No, primero yo no voy a demandar a nadie. Yo primero voy a aclarar cómo viene la mano. ¿Qué No. figura va a invocar? ¿Qué es lo que va a Conspiración. presentar? En Estados Unidos se usa conspiración. Como para que puedan resarcirle todos los daños. Yo no quiero que me resarga todos los daños. Yo quiero que se acabe esta novela y que se instala y que cada tanto se está instalando como ahora. ¿Qué es lo que usted quiere recuperar? ¿Su honorabilidad? Honorabilidad. Por supuesto que sí. Es lo que único que me interesa. ¿Y dinero? ¿Para qué? Si yo estoy ¿Cómo está usted en un económicamente, emprendimiento cómo está usted personal ahora? y que me va a dar dinero, yo tengo mi capacidad. Yo vendo mi servicio y yo estoy trayendo capital al país porque creo en este país y porque están dadas las condiciones. Y gran capital voy a traer acá, en este país, para desarrollar empresas. Yo voy a ganar como profesional, voy a ganar un buen salario y probablemente una participación del 1,5%. Yo no quiero ni un centavo y si me van a dar plata, regalo todas las fundaciones. Doctor Julio González Duarte, gracias por su tiempo y por No hay compartir con problema, nosotros. cuando guste. Muchas gracias. Gracias, doctor. Primera vez Disculpe que la lo dice. sinceridad. No, así tiene que ser.